están? De vuelta, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el momento que estén viendo esto. Gracias por este nuevo momento y espacio que estamos charlando sobre cómo migrar a los Estados Unidos, y en este espacio que hemos dado llamar Conversando con Caro, por más que suene a cliché la forma de la presentación. Así que, pero bueno, vamos a ir hablando un poco de todo. Tuvimos en la última emisión tuvimos un vivo hablando un poquito sobre cómo era migrar a los Estados Unidos teniendo pasaporte europeo. Estuve hablando ahí con Juan Fedele y conversando con Caro también sobre justamente qué hacía falta para poder migrar a Estados Unidos desde Europa, siendo argentino, qué opciones hay y qué opciones hay justamente dejando de lado el tema de las inversiones, sin ser un inversor importante o sin contar por ahí con el dinero suficiente como para hacer un gran negocio o tu propio emprendimiento, pero sí ir a, como decimos acá en Argentina, ir a remarla a Estados Unidos, pero siempre teniendo los papeles en regla. Y qué opciones te da Estados Unidos para que puedas desarrollar o crecer o mejorar tu calidad de vida teniendo las armas que vos tengas, ¿sí? Pero siempre con los papeles en regla. Antes de empezar y que nos conectemos con Carolina Sokol desde Miami, Florida, voy a pedir ahí, vamos a ir saludando un poco a nuestro auspiciante, a quien nos acompaña siempre, que es el Hotel Batista. Así que ya ahí vamos mandando todo lo que tenga que ver con nuestra gente amiga de Misiones. Cuando quieras. Pasó a la gente de Hotel Batista, Hotel Boutique Batista, ahí en Santa Catalina 5873, así se dice, ahí en Misiones Posadas, ahí en Posadas Misiones, mejor dicho, en donde es el mejor lugar para ir a pasar tus días en Posadas y hacer base para hacer turismo en la provincia de Misiones. Que si quieres ir a las cataratas, ir a donde vos quieras, en cualquier parte de Misiones, el Hotel Batista Boutique es genial, y ni hablar de su restaurante Santa María, que es espectacular. Es más, espero que la próxima vez que venga Caro para Buenos Aires, voy a tratar de convencerla a ver si quiere ir a Misiones. No sé si conoce ya estos cataratas, pero No. ya la veo esto conectada. Así que, Caro, ¿cómo estás? Y coméntame, Hola Pablo, qué gusto ¿conoces qué? saludarte. Si conoces estos cataratas o no. Yo no las conozco, me han hablado, pero de verdad que sí me voy a tomar unos días el próximo viaje que haga a Claro, Buenos Aires para ir allá. claro. Así que te voy a cobrar la palabra. Sí, sí, Así va sí, a ser, dale. ¿ah? Dale, dale, dale. Además que ahora viene el tiempo lindo para ustedes, así que eso es Sí, importante también. sí, 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 sí. Aparte, pensá que Misiones para cualquier época que vayas, inclusive hoy, creo que en estos días acá estamos con los 18, 19 grados, creo hoy va a ser máxima, pero en Misiones no baja de los 25, 26 grados, siempre. ¡Wow! Qué bueno, excelente. Así que bueno, Vamos nada, a, vamos a tenerlo súper en cuenta porque vamos a ir, de eso tenlo claro. perfecto. Caro, Ujú. vamos a retomar un tema interesantísimo, así se dice, que la otra vez abordamos, que no tuvimos mucho tiempo para poder
extendernos, pero hoy lo vamos a hacer, le vamos a dedicar tiempo a Víctor Espinosa, que nos había quedado muchísimo para charlar con él. Lo vamos a decir, ya la otra vez hicimos toda una presentación en la parte uno, así que hoy nos vamos a dedicar a bombardearlo con todas las preguntas que tengan que ver con EB5, con todo lo que él hace como asesor financiero, como consejero, y tratar de que haga justamente eso, ¿no? Que nos aconseje cómo manejar nuestro dinero o aquellos que quieran hacerlo. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. ¿Cómo han Hola estado? Víctor, un placer saludarte. Igualmente, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Todo Todo bien, bien, por gracias a suerte. Dios. Yo saliendo de COVID, pero dentro de todo, todo bien. Así que Excelente. nuevamente está el bichito anda rondando por acá, pero todo bien, gracias a Dios. Sí, es la nueva normalidad, ¿no? Ah, ya Es tenemos que verdad, vivir con esto. Así es. es verdad, es ¿Y tú, verdad. Víctor, cómo te ha ido? Bueno, supe que venías de viaje, no sé si ahora, ¿dónde estás en este minuto? Porque cada vez que te llamamos, o estás en Colombia, o estás en Es México, verdad. o estás en Ecuador, Perú, San Francisco, Miami. Yo creo que él tiene que tener un locker en cada aeropuerto, porque se lo pasa más en los aeropuertos que, Sí, que yo creo que en su casa. Sí, la otra pregunta debe ser también ver a ver cada cuánto renueva el pasaporte, porque calculo que con Sí, tantos sellos también es un tema. exactamente. No, pues mira, les cuento que ahora me encuentro en la ciudad de Bogotá, Colombia. He estado aquí a lo largo de la semana. Me invitaron a formar parte de una feria inmobiliaria con distintos agentes inmobiliarios, tanto colombianos y de Estados Unidos. Y obviamente formar parte del equipo que ofrece servicios y asesorías sobre clientes que están interesados en obviamente tomar decisiones en invertir en Estados Unidos en el sector inmobiliario y también empezar sus trámites para la visa de B5 y seguir adelante con sus inversiones. Entonces ahora, pues, les en saludo desde Colombia. Colombia. Está bien, está bien. Víctor, Bueno, nada, claro, arranco yo con una que, dale. es decir, que me quedó picando la otra vez. ¿Cómo es esto de educar a las personas en las propuestas y en los beneficios para que inviertan? ¿De qué trata eso? Creo que es una muy buena pregunta. Y justo esta mañana estuve desayunando con un empresario de la industria textil aquí en Bogotá y estuvimos charlando sobre distintas, digamos, metodologías de inversión y estructuras de inversión de su patrimonio personal en Estados Unidos. Y me estaba explicando sobre sus costumbres, ¿no? Y su comportamiento financiero ante sus decisiones en sus inversiones en Estados Unidos. Y empecé a preguntarle realmente sobre cuál es su apetito de riesgo. Creo que antes de tomar una decisión financiera hay que definir cuál es ese nivel de riesgo que uno quiere asumir sobre un tipo de inversión y después definir un tesis, ¿no? de inversión. ¿En qué industria quieren invertir o qué vertical, ¿no? quieren invertir? Si puede ser, no sé, armar un portafolio de activos de empresas, ¿no? que coticen en la bolsa, pues cómo vamos a llevar a cabo esa decisión o ese tesis. O quizás están buscando invertir en un portafolio de bienes raíces, tanto en el sector comercial y residencial, pues cómo vamos a evaluar ese balance, ¿no? Entre cuánto dinero exponer al sector comercial y qué porcentaje de su capital exponerlo al sector residencial. Y qué tipo de activos, ¿no? realmente les están buscando. Entonces, creo que antes que nada hay que entender cuál es el nivel de riesgo que uno quiere asumir y después definir una tesis de inversión de cartera. Creo que también es muy importante entender cómo diversificar sobre el horizonte de inversión. Y en Estados Unidos obviamente hablamos bastante sobre diversificación de cartera y
Pero mucha gente me pregunta, ¿qué quiere decir diversificación de una cartera de inversión? Pues hay que definir qué porcentaje de capital vas a exponer a el sector de large cap, ¿no? Inversiones y de small cap inversiones y inversiones internacionales y también hay una categoría que se llama alternativos, ¿no? ¿Y qué encaja en inversiones alternativos? Pues ahí puedes exponer capital a inversiones de capital riesgo o capital de equity privado. Entonces, hay que analizar lo que es el horizonte de inversión y dedicar qué porcentaje de capital vamos a exponer a estas categorías, porque todo se arma integralmente y maneja y se pone a marchar en armonía, ¿no? Porque ahí vas a definir qué porcentaje de riesgo va a asumir tu cartera y qué rendimiento también va a recibir su cartera de inversión. Entonces, creo que es un tema muy importante para entender y desarrollar con un cliente que está interesado en empezar a invertir su patrimonio personal, tanto en su país y en Estados Unidos, y llevar un camino y desarrollar ese camino hacia un portafolio eficiente, ¿no? Claro. Ujú. Interesante. Bueno, eso es lo bueno, que por lo menos tú eres una persona que ya tiene mucha experiencia y ya puedes balancear, como tú dices, el capital y cosa que el cliente quede contento con toda la evaluación y puede hacer sus inversiones sin ningún riesgo, que esa es la Así idea. es. Y creo que también tenemos que entender que en muchos países no existe el alcance de estos tipos de instrumentos de inversión, ¿no? No, Que realmente la cultura es invertir en cuentas de ahorro, CETES, renta fija, renta variable, ¿no? Y bienes raíces. Pero obviamente en Estados Unidos, pues obviamente tenemos el alcance de todos tipos de inversiones, pero sí hay que llevar a cabo un tesis, ¿no? Para poder desarrollar un tesis y seguir ese tesis de inversión. además que es menos riesgoso también. Pues todos sabemos que todo lo que es bienes raíces y todo lo que es ladrillo, pared, eso también es menos riesgo. Por cualquier cosa que pase, ya tu capital está ahí, está el ladrillo en pared y eso está ahí y no se va a derrumbar y no se va a quemar ni nada, ¿te fijas? Entonces eso es muy importante también, que la gente a veces dice, no, yo estoy metiendo dinero en un... Ok, eso yo creo que es un poquito más riesgoso que todo lo que sean bienes raíces, porque bienes raíces siempre va a estar subiendo, el mercado no va a bajar, siempre, por lo menos en Estados Unidos, cada vez va a estar subiendo más. Y los intereses que ahora están bajando, también eso es muy favorable para nosotros y para los Claro, y la inversionistas. categoría de bienes raíces siempre ha sido al transcurso de los años una buena protección contra la inflación. Y lo hemos Absolutamente. visto a lo largo de los últimos 4 años aquí en Estados Unidos, como la categoría de bienes raíces ha brindado tanta rentabilidad en fusión y en contra de la tasa de la inflación que pues, obviamente estuvimos confrontando los últimos 24 a 48 meses en Estados Unidos. Es correcto. Víctor, No, no, eso está, cómo, eso de la inflación y todo, obviamente, es una gran protección, como tú dices, contra la inflación. Y eso es súper importante que la gente también lo tenga en mente, porque muchas personas dicen, no, que hay mucha inflación y todo. Esto de la manera, digamos, que se trabaja o que existe, digamos, acá, no están protegidos. Eso es súper importante. Sí, 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 estoy Víctor, de acuerdo. eh, Perdón, Pablo. Dale, Pablo. sí, Víctor, cómo haces para convencer a alguien de que nunca arrancó en un tipo de inversión, que te conoce, que te conoció y te dice, mira, Víctor, tengo tanto dinero, tanto monto, quiero invertir en algo, pero me da mucho miedo el tema de los riesgos. Es decir, qué garantías o cómo achico yo el riesgo de lo que yo invierto? Me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que antes que nada uno se tiene que rodearse de expertos en el campo. Cuando uno contempla una inversión, pues obviamente tiene que llevar a cabo una serie o estudio de diligencia de propuesta de inversión, pero también buscar ese apoyo de un asesor financiero, ¿no? O un abogado corporativo
o un abogado también tributarista y patrimonial, porque al final estamos hablando de un inversionista transfronteriza, ¿no? Que igual está acostumbrado a invertir en su país, pero ahora está decidiendo diversificar y enviar capital al exterior. Entonces, primero hay que rodearse de un equipo de expertos, de asesores que han obviamente desarrollado un plan de negocio de inversión para clientes previos. Eso creo que es fundamental. Ujú, Segundo, ¿cómo logramos brindar confianza al inversionista? Pues creo que punto número uno es con la educación financiera. Educar al inversionista, la estructura de inversión, cómo funciona, si cotiza en la bolsa o no, si es una inversión como un fondo colectivo y cómo funciona esa estructura, si es un fondo mutuo o si realmente es una inversión directamente en un desarrollo y forma parte de la sociedad. Pues hay que educar al inversor de la estructura financiera de esa propuesta de inversión, perdón, y segundo, explicarle los riesgos y las garantías que existe atrás de esa inversión. Entonces, creo que es muy importante lidiar esa conversación con educación, ¿no? Y tercer punto es, obviamente, llevar al cliente de la mano y ofrecerle y exponerle a inversiones riesgosos, inversiones que no llevan tanto riesgo, inversiones muy conservadoras para que puede obviamente evaluar esas oportunidades. ujú, Pero regreso a mi punto o sea, previo es rodearse de asesores Claro. expertos en el campo. de profesionales exactamente que están metidos en el campo. Víctor, y pasando al tema de las EB5, porque sabemos que, bueno, todos por temas, digamos, de seguridad, de estabilidad, temas políticos de diferentes países, mejor educación para los hijos. Entonces, hay mucha gente que ya está haciendo, está viendo el tema de los proyectos EB5 para obtener el Green Card, que es la visa Ujú. Gold, que le llamamos, ¿cierto? Yo Sí, tengo unas preguntas que, bueno, que siempre nos hacen los clientes y que me gustaría comentártelas para que tú eres la persona indicada, yo no las puedo contestar porque no soy la profesional en ese tema. Pero, por ujú. ejemplo, me hicieron una pregunta bien específica, justamente ayer dos clientes, y me dice que escucharon, y que es verdad que se lo pregunté a Fernando, pero para que tú me lo especifiques un poquitito. Dice que los proyectos, digamos, de B5, cuando son de zonas rurales, es cierto que en 9 meses ya tú tendrías tu aprobación cuando son en zonas rurales, en vez de, Creo que es una buena pregunta y un mito sobre eh, la regulación y el regulamento actual. ajá, Primero, me gustaría empezar con lo que se presentó en el año 2022 con la renovación del programa de la visa inversionista EB5 mediante una inversión en un centro regional. ujú, ¿Ok? Un centro regional, pues, es una entidad aprobada por inmigraciones para poner en común fondos de múltiples inversores, como un fondo colectivo, y utilizar ese capital para financiar proyectos de desarrollo mayores, ¿no? ujú, ¿Y qué se presentó con la nueva renovación? Se presentó tres categorías de proyectos que califican al monto de $800,000 y que esas tres categorías también llevan una reserva de visa para su categoría. Las tres categorías que se presentaron son los siguientes: zona objetivo de empleo, que forma parte proyectos rurales y proyectos de alto desempleo. Y la tercera categoría son proyectos calificados como infraestructura, desarrollos de infraestructura. Proyectos que llevan la aprobación de ser proyecto rural llevan 20% de reserva de visa cada año fiscal. La ok, categoría de visa B5 otorga al año 10,000 visas. Entonces, proyectos rurales tienen certeza de
llevar una reserva de visa de 20%. Alto desempleo reciba 10% de reserva, infraestructura reciba 2% de reserva. También el Centro de Migración y Ciudadanía eh, nos brindó que estas tres categorías de visas van a recibir un procesamiento de expediente en un tiempo más corto. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que un cliente que presenta su solicitud ante migraciones, pues obviamente va a recibir su aprobación y evaluación de su expediente en un tiempo más corto. Antes del 2022 estábamos viendo tiempos de aprobación entre 30 a 50 meses, ¿no? De Una locura. expediente. Ujú. Sí. Y ahora con estas tres nuevas categorías de proyectos, proyectos rurales o proyectos de alto desempleo, estamos viendo tiempos de aprobación entre 6 meses a 12 o 24 meses, dependiendo si el proyecto ya está aprobado por inmigraciones o si el proyecto está por aprobar. Entonces, creo que es un mito muy importante que nuestro público entiende que sí existe una forma de poder recibir una aprobación en un tiempo más corto, invirtiendo en proyectos rurales, proyectos de alto desempleo o proyectos de infraestructura. Y la diferencia, digamos, en lo que es rural, sabemos que son $800.000. ¿Cuáles son los proyectos que están a 1,50, pero después creo que te lo suben un poquito más porque te cobran, digamos, los fees, digamos, legales del proyecto, no de migración? Sabemos que son dos cosas aparte. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Es porque en la zona de alto o de poco desempleo es lo que se diferencia los $800.000 al millón? La ley indica si alguien invierta, ¿no? En la visa B5, el monto mínimo es $800.000 para proyectos en esas tres categorías de visa, o esas tres categorías de proyecto, o si el proyecto no califica como proyecto rural, alto desempleo de infraestructura, el monto objetivo sería $1.050.000 por solicitante. Pero abordando un poco más información sobre proyectos rurales o de alto desempleo, realmente se evalúa para calificar la tasa de desempleo en el rango donde está ubicado ese desarrollo o ese proyecto. Entonces se analiza lo que son los códigos postales, ¿no? Ujú. En la ubicación y alrededor de la ubicación del proyecto y la tasa de desempleo tiene que ser más de 150% de la tasa de desempleo a nivel nacional. Entonces, Ok, estamos hablando realmente en zonas marginadas, ¿no? Zonas que llevan una alta tasa de desempleo. Entonces, uno puede decir que un proyecto en el corazón de Miami igual no va a calificar como un proyecto rural o un proyecto de alto desempleo porque realmente Miami tiene un porcentaje de desempleo menor, ¿no? Que las afueras. Entonces, pues obviamente nosotros como gestor de proyecto, nosotros tenemos esa tarea, ¿no? Esa responsabilidad de precalificar el proyecto como proyecto rural, alto desempleo o infraestructura para poder ofrecer y lanzar el ofrecimiento del proyecto al monto de $800.000. no entendí. Y también, bueno, usted es la devolución del dinero también. Es también a los 2 años y medio, exactamente a los 3 años, porque a veces la gente dice, pero son 2 años y medio, uno me dan, otros proyectos dicen que están devolviendo a los 5 años, otro a los 7 años. O sea, ustedes la devolución de ustedes del capital que se invirtió para el proyecto de B5, la devolución es exactamente a los 2 años y medio, ¿correcto? Es otro buen mito. Ajá, Creo que hay que analizar también la estructura del desarrollo y lo que es la estructura de capital del desarrollo. Pero el código y la ley
del programa de B5 indica por parte del Centro de Migración y Ciudadanía que el capital tiene que estar invertido por un periodo sustancial y la definición de ese periodo son mínimo 24 meses. Ok. ¿Ok? Y eso obviamente forma parte de los nuevos cambios que se presentó en el año 2022. Entonces, nosotros como gestores de proyecto, ¿cómo estructuramos para poder conformarnos ante esa regulación? Pues obviamente hay que alinear el proceso de migración con la cronología de construcción, ¿ya? Entonces, realmente nosotros ofrecemos proyectos en Peachtree Group que son proyectos que llevan una cronología de construcción entre 18 a 36 meses, porque obviamente tenemos que cubrir esa regulación de 24 meses. También nuestros proyectos son desarrollos hoteleros de, digamos, 105 habitaciones hasta 120 habitaciones que llevan específicamente ese plazo de tiempo de construcción entre 18 a 36 meses. Entonces, ¿qué se presenta para el inversionista que invierta en nuestros proyectos? Pues sabe que al culminar el desarrollo y empezar a operar ese desarrollo, ya van a llegar al 24 o, 36, o mes número 36, donde esa operación del hotel, por ejemplo, nuestro, ya está dando resultados y ya está generando rentabilidad y está en un periodo de establecimiento, ¿no? Y operación, donde nosotros podemos igual refinanciar el proyecto para generar recursos para repagar al inversor de B5 o igual vender el proyecto para ya capturar la plusvalía para repagar el inversor de B5. Entonces nosotros estructuramos el préstamo y plazo objetivo de 3 años mínimos, pero sí tenemos la oportunidad de liquidar al inversionista 2 años después de que culmina la construcción y que el proyecto ya está en operación. Otros proyectos que son más grandes, que llevan, no sé, uno o dos o tres fases de construcción, pues obviamente tienen un plazo objetivo de construcción mucho más largo, que eso resulta para el inversionista, pues obviamente que su capital se queda invertido por un tiempo más Más largo. largo que 3 o 5 años. Entonces hay que fijarnos en lo que es el contrato de préstamo del capital al desarrollador y enfocarnos en esas cláusulas. Y también hay otra pregunta que es bastante importante porque nosotros nos ha tocado ver, como hacemos el tema de las visas de la EB5, que cuando no, a ver, hay digamos, desarrolladores y hay proyectos de EB5 que empiezan a contabilizar la devolución, antes eran los 5 años, desde que te aprueban. El proyecto de ustedes empieza, porque imagínate, como estuvimos con la déficit de las aprobaciones demasiado lenta, hay aprobaciones que se demoraron 5 años. Entonces tuvieron que esperar 5 años y de ahí, de esa aprobación de los 5 años, le empezaron a contar los 5 años más, que lo encuentro exageradamente abusivo, perdón la expresión, ¿ok? En el caso de ustedes, ¿cómo empiezan a generar, digamos, del día uno que tú pones el dinero y pagas y haces el contrato y empiezas el proceso con ellos, desde ese día te empiezan a contabilizar, supongamos los 2 años, los 3 años, pongámosle 3 años, empezamos a contabilizar o hay que esperar la aprobación para empezar a contabilizar el tiempo restante? La estructura nuestra de desembolsar el capital del inversionista es lo siguiente. El inversionista tiene que presentar su solicitud I-526E y Sí. obviamente el estudio de Fernando apoya en el labor de desarrollar esa solicitud y prepararla, ¿no? Para poder ingresar a inmigraciones. Antes de enviar esa solicitud, el inversor tiene que enviar su capital a la cuenta de escrow del proyecto, donde el banco le va a compartir al inversor
una carta de recibo de su capital y con eso el estudio puede ingresar la solicitud a inmigraciones. del proceso, correcto. Inmigraciones tiene el costumbre de entregar un recibo de ese caso en un periodo de 30 días. Y Ujú. con ese recibo oficial de la solicitud en inmigraciones, el acuerdo de escrow da la oportunidad de desembolsar el capital de la cuenta de escrow a la cuenta correspondiente del desarrollador. Y ahí empieza lo que es El a correr proceso, el tiempo de a la correr el inversión. tiempo. Entonces, nosotros no esperamos hasta el cliente recibe su aprobación de su expediente particular, porque nuestros proyectos ya están aprobados por inmigraciones. Entonces, Excelente. solamente lo que queda por aprobar es realmente la justificación y origen de fondos que arme el estudio de abogados. Pero nosotros si desembolsamos el capital al proyecto, digamos 30 días después de haber presentado la solicitud ante inmigraciones y ya es cuando se empieza lo que es la cronología de inversión del inversionista. Excelente. Otra pregunta, Víctor, que también es bastante interesante y hay muchos clientes que me han preguntado. ¿Hay posibilidades de que cuando ya el cliente tiene su aprobación y ya va a tener, digamos, la devolución del dinero, que pueda reinvertir como socio en el proyecto de ustedes ese mismo dinero o no tienen ese sistema, digamos, como para, en vez de que se lo devuelvan, reinvertirlo y tener un porcentaje de sociedad? ¿Eso es viable o no es viable? En nuestra estructura no. Ok, El proceso de B5 vinculado con el desarrollo del proyecto es totalmente separado en lo que es tema de inversión como socio de un proyecto. Nosotros sí ofrecemos la oportunidad para inversionistas invertir en nuestros desarrollos como inversionista socio o socio limitado en un proyecto directo. También ofrecemos un fondo colectivo, que realmente es un fondo diversificado que va invirtiendo a lo largo de un portafolio, ¿no? De desarrollos o proyectos nuestros, ¿no? O proyectos que nosotros financiamos para desarrolladores terceros. Pero esos dos estrategias de inversión no están vinculados con la Visa B5. otra cosa también que es importante saber, que ahora que tú lo dices, si hay, como dice mi marido, que siempre lo comenta, que siempre hay más tiburones fuera del agua que dentro del agua. Hay, no todo el mundo, obviamente, no voy a desprestigiar a nadie, pero ha sucedido que nos ha llegado gente diciendo que han puesto el dinero del proyecto en el escrow account del abogado de migración. Eso no es legal. Sabemos que eso no se debe hacer. ¿Es correcto? O sea, por lo menos nosotros acá no recibimos dinero, si no es de una visa, no se recibe dinero de ningún proyecto ni nada. Siempre tiene que ir directamente al proyecto, eso para que la gente tenga en claro que si un abogado te dice, deposítame el dinero en mi escrow account para el proyecto, eso no es legal, no hay que hacerlo, hay que tener mucho cuidado. Esto se hace directamente con el proyecto y el abogado se tiene que solamente preocupar de hacer la parte legal y también de verificar el origen de los fondos, que es fundamental para poder aceptar una EB5, digamos, para poder proceder con el caso, que es muy importante que la gente lo sepa, o sea, eso no se tiene que hacer y no se... Es lo mismo que la parte de real estate, de bienes raíces. Tú no le puedes mandar al cliente el dinero a un El agente de realtor. bienes No, raíces. No se exacto. puede. Si Sí, alguien sí, te sí. llama y te dice, ya deposítame el dinero o los 200.000 o los 300.000 dólares que pasó con unos clientes míos, que le dijo el agente de bienes raíces que le depositen el dinero a él y el tipo desapareció. Entonces, obviamente, eso es muy delicado y acá no es como en todos nuestros países, esto va directamente a un escrow account de una compañía de título, así que no tiene nada que ver con el agente inmobiliario. Si el agente inmobiliario les dice, mira, deposítame el dinero o lo mismo de la EB5, ya te están estafando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, que es muy importante que la gente lo sepa, porque
En otros países se usa eso, ¿te Sí. fijas? Entonces, acá no se usa y es ilegal. Sí, creo que tocaste varios puntos, ¿no? Primero, el inversionista hay que analizar si existe un conflicto de interés, ¿no? Hay que entender que el estudio de abogados tiene la tarea, ¿no? La responsabilidad de desarrollar y armar el estudio de justificación y origen de fondos del cliente, llenar las solicitudes con información particular del cliente y que el cliente realmente tiene, digamos, esa visibilidad sobre el proceso y que el proceso sea lo más transparente posible, porque al final el cliente está firmando un contrato con el abogado que le va a representar sus intereses y su caso ante inmigraciones y Correcto. no ante el proyecto que ha elegido para su inversión de B5. Ujú. Segundo punto, hay que entender que el programa de B5 es un programa federal establecido obviamente por parte del Centro de Migración y Ciudadanía, Sí, pero que también el programa está monitoreado por tres entidades gubernamentales. ajá, Primero es el Centro de Migración y Ciudadanía, segundo es la Comisión del Mercado de Valores, la famosa Securities and Exchange Commission, y la tercera entidad gubernamental es el Departamento del Estado de los Estados Unidos. Nosotros como gestor de proyecto de B5 tenemos la responsabilidad de armar la estructura financiera del proyecto y también conformar que ese ofrecimiento de proyecto conforme ante la ley migratoria del programa de B5. Entonces, obviamente existe una serie de contratos legales donde el inversionista tendrá que estudiar y analizar esos contratos, firmarlos y entender sus derechos y quién forma parte de la sociedad de ese proyecto, qué derechos tengan cada socio, ¿no? de ese proyecto y qué protecciones tiene el inversionista al final. Entonces, obviamente nosotros trabajamos a través de un mecanismo de escrow, ¿no? De capital, de envío de ujú. capital. Tenemos una cuenta asignada en nombre del fondo de B5 nuestro y también hay una cuenta asignada para el desarrollador que va a recibir el préstamo de capital de cada inversionista. Entonces hay que estudiar obviamente esos contratos y entender, ¿no? Quién puede acceder o cómo se desembolsa su capital, qué son esos puntos que genera esa transacción. Entonces creo que es muy importante entender si existe conflictos de interés, quiénes están involucrados, qué es la trayectoria, ¿no? del desarrollador, su Ujú. historial en desarrollo, entregando proyectos. Entonces creo que eso es has tocado puntos muy importantes para un inversionista. Es que son puntos que obviamente a veces la gente, porque siempre decimos que el delincuente tiene un poder de convención Tal cual. impresionante. Te digo que se puede, convence tanto que convence al otro delincuente. A veces entre ellos mismos se reconvencen y como dice el ladrón que el roba ladrón, tiene Sí, 100 no hay años de perdón. perdón. Hay un dicho Sí. muy claro. Pero no, es muy importante que la gente sepa y que no vayan a cometer el error en creer, o sea, las cosas siempre te van a dar las opciones y las opciones, digamos, que tiene que darte una persona como tú, digamos, con este tipo de desarrollos de EB5, es importante que sepan que tú jamás vas a recibir el dinero personal en tu cuenta personal, eso siempre va a una cuenta de un escrow account de una compañía de abogados o del mismo proyecto. Así que eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, porque ahora Sí. mismo nos llegó una clienta que ella puso un dinero en un proyecto de B5 en Orlando y ahora está en bancarrota Claro. El proyecto. el proyecto. Sí. Entonces, eso es, obviamente era el primer proyecto que estaban haciendo, no había digamos, Respaldo. mucho respaldo y se dieron en bancarrota. Entonces, no era, ella nos llegó para nosotros para hacer el caso,
Y Sí. lamentablemente no podemos seguir con el caso porque Claro, tienes que no han rescatar cumplido de con una los, forma. exacto, no cumplieron con lo de la ley, con los empleados. Entonces eso es súper importante, que siempre hay que darle oportunidades a nuevas compañías, obviamente, hay que abrir Claro, el sí. mundo Claro, de Víctor, todo, de que les aviso que ahí ya nos queda un poquito tiempito. un Siempre, poquito tiempecito. como siempre, nos vamos quedando cortos con las charlas que No, tenemos es que hay mucho que con Víctor. hablar con Pasa que hay el tema, mucho con para Víctor. abarcar y muchos detalles que siempre hablamos que siempre son importantes. Y aparte de esto de lo que vos decías vos, ¿no? Que tener mucho cuidado con los vivos, como como llamamos por acá, que están siempre atentos a cualquier descuido o cualquier momento de debilidad, de la necesidad de quien quiere invertir y quiere por ahí hacer las cosas bien y se encuentra con ese tipo de estas personas. Víctor, antes de que te despida, recordanos un poco el tema de tus contactos, dónde te pueden ir a buscar, que es súper importante eso. Sí, bueno, primero les ofrezco obviamente programar citas conmigo uno a uno. Les podemos recibir obviamente por Zoom, o también presencial o una llamada telefónica. Me pueden escribir a mi correo electrónico, que es v de Víctor Espinosa arroba Está peachtreegroup.com. ahí arribita, Que justo está está ahí justo ahí arriba. arribita. Sí. Así que Sí, o no, me pueden para que le escribir por saquen la WhatsApp. foto y lo puedan escribir. Igualmente lo voy a Así poner que yo yo al les mail. recomiendo mucho a Igualmente Víctor. le voy Sabemos a. que es un tipo muy profesional y muy ético. Siempre lo recomendamos porque sabemos de la forma que él trabaja. Así que bueno, ya saben, le pueden escribir directamente o cualquier cosa, se comunican ahí conversando con Caro, cualquier pregunta y nosotros Exacto. mismos le generamos la reunión con Víctor o cualquiera de nuestros invitados, Así que es. siempre Así nos es. van a dar mucha información positiva y importante para los que están pensando moverse o hacer sus visas, la Green Card, digamos, con la EB5, es una de las personas que nosotros recomendamos a ojos cerrados. Así que Víctor, un Muchas placer, muchas gracias. Víctor. gracias, Gracias Víctor. nuevamente por toda tu información. Es muy importante, muy instructiva para todas las personas que nos están viendo y obviamente para nosotros que cada día aprendemos algo nuevo. Así que esperamos tenerte la próxima también porque quedaron muchas Sí, ni preguntas hablar. por hacer. Víctor, muchas gracias Sí, como con siempre. muchísimo gusto. Un placer, Les Víctor. Que tengas agradezco esta linda tarde. invitación de formar parte de su podcast. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y compartir esta información que lo veo muy relevante, obviamente, por las distintas coyunturas que se han presentado en la región y estamos felizmente para atenderlos. Un placer, Víctor. Como siempre, un placer hablar contigo y cada vez nos enteramos y aprendemos una cosa nueva contigo, que eso es muy importante. Chao, Víctor, Es un gracias. gusto. Ok. Saludos. Hasta Bueno, un luego. placer para todos y espero verlos pronto en el próximo programa que vamos a tener. Esta vez vamos a tener también un contador que nos va a poder ayudar con toda la información, también por EB5, de la parte contable de EB5. Ahí estábamos, ahí se estaba como despidiendo Caro justo, ahí se nos quebró justo el tiempo de Zoom, que siempre es la plataforma donde nos estamos conectando. Así que, bueno, nada, nos estamos viendo el próximo pues, programa, el próximo espacio que tengamos para compartir sobre esto. Hoy, bueno, hablamos un poquitito sobre las visas EB5, sobre el tema de las inversiones. Estuvimos hablando con Víctor Espinosa, que nos comentó varias cositas, varios detalles y sobre todo siempre destacamos que tengan cuidado, presten mucha atención, no se descuiden, no se dejen llevar por la ansiedad de querer hacer las cosas. Cuanto más tiempo se tomen para cada trámite, para cada opción, mucho mejor. Gente, muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como en cualquier momento que nos ven. Saludos, chau, chau.